Demos el entorno natural y cultural. Territorio. El canal de la conservación. Gloria al Señor, Dios les bendiga en esta hora del día. Es un gozo nuevamente poder acompañarle en este espacio maravilloso, en este espacio que el Señor nos permite para compartir, para ser edificados en su palabra. Mi nombre es John Jairo Morales Navarro, pastor principal de la iglesia Vino Nuevo, IBN, una casa para todos. Y el Señor siempre nos dice a nosotros, hay oportunidad, ¿sabes? Hay oportunidad. Y hoy le quiero hablar a esas personas que creen que el Señor quitó su mirada de ellos, que creen que el Señor recogió esos propósitos de vida en ellos, que creen que el Señor ya los apartó y no cuento más contigo. Porque déjame decirte en esta hora que el Señor siempre tiene oportunidades para nosotros. Y así se llama el nombre del programa, otra oportunidad, porque Dios siempre, de los siempre, tiene oportunidades para aquel que decide creerle, para aquel que se acerca a Él confiando de que le hay, de que le haya, y Dios es bueno. Así que en esta hora podemos levantarnos y poder decir gracias Señor, porque siempre hay oportunidades para nosotros, siempre hay oportunidades para mí, para mi familia, siempre hay oportunidades para desarrollar ese propósito, siempre hay oportunidades para desarrollar ese ministerio, siempre hay oportunidades para enmendar y corregir, siempre hay oportunidad, Señor, para restituir, siempre hay oportunidad. Y en esta hora te quiero hablar acerca de eso. Si crees que el Señor quitó tu mirada, y el Señor hoy nos dice que Él siempre va a insistir con nosotros. Él siempre va a insistir contigo y va a insistir conmigo. Y te quiero regalar un versículo bíblico en esta hora, en Primera de los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Voy a leer en la obediencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que esta palabra nos pueda inspirar a todos a ser mejores hijos, a ser mejores creyentes. Dice la Escritura: porque habéis sido comprados por precio. ¡Wow! Gloria al Señor. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor es maravilloso, el Señor es glorioso. Y dice en su palabra de que Él nos compró a precio. ¿A precio de qué? A precio de sangre. Todos sabemos que el pago que hizo el Señor en la cruz del Calvario, ¿cierto? Toda esa pasión que vivió solamente por amor a ti y por amor a mí. Pagó el precio siendo crucificado, ¿cierto? Siendo puesto en maldición y maldición de cruz, dice literalmente la Escritura, y llevó todo el precio, llevó todo el pago, llevó todo el oprobio, llevó las maldiciones, llevó nuestros pecados, llevó la iniquidad ahí en esa cruz. ¿Por qué? Por amor. Entonces quiero hacerte una pregunta en esta hora. Si el Señor hizo todo eso por amor, ¿tú crees que el Señor se equivocó contigo y conmigo? Si el Señor hizo todo eso por ese grande amor, por ti y por mí, ¿crees que el Señor se equivocó haciéndolo por nosotros? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí se desprendió ese amor de Dios para la humanidad. Y tú haces parte de la humanidad, yo hago parte de la humanidad. El Señor también fue a la cruz por ti y por mí. Y el Señor dice en la Escritura que nos compró a precio. Y tenemos que reconocer ese precio. Entonces el Señor nos regala un mandato.
y en obediencia tenemos que hacerlo, y es glorificar su santo nombre. No depende nuestro estado de ánimo para glorificar al Señor. Tenemos que glorificarlo en tiempo y fuera de tiempo, en todo instante de nuestras vidas, en horas, en semanas, en años, absolutamente en todo tiempo tenemos que glorificar al Señor, porque Él nos lo dice en la Escritura. No nos lo deja como opción, no nos deja como si queremos o no queremos, nos dice glorificad. Glorificad su nombre, y precisamente el Señor quiere que nosotros podamos glorificarlo. Pero ¿por qué dejamos de glorificar? ¿Por qué dejamos de hacerlo? Sencillamente porque creemos que el Señor nos apartó, creemos que sencillamente el Señor ya no escucha nuestras oraciones, creemos que el Señor ya no perdona nuestros pecados, creemos que no hay oportunidad alguna para nosotros porque estamos llenos de errores, porque estamos llenos de fallas, porque estamos llenos de pecados, y porque creemos que en esa condición el Señor no puede hacer algo para con nosotros. Y déjame decirte en esta hora de que el Señor tiene planes contigo, que el Señor tiene planes con tu familia, y que el propósito de Dios se establece en ti, porque el Señor no se ha equivocado, porque sencillamente Él nos compró a precio. Así que, y yo te quiero ilustrar con una historia maravillosa que nos regala la Escritura, y es en 2 de Samuel, capítulo 11. Todos conocemos ese pasaje, ¿cierto? Como el pasaje de David y Betsabé. Todos conocemos la historia de David, o todos hemos escuchado, o todos hemos oído, ¿cierto?, alguna vez acerca de esta historia. Y después que David fue un hombre maravilloso a partir de su juventud, cuando desafió al gigante, cuando por su entereza, por su fe, por su valentía, pudo lograr muchas cosas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero llegó un momento en que todo se volvió turbio, en que todo se volvió pesado, porque en David se cometió un pecado, porque David cometió una afrenta, porque David hizo conforme a sus concupiscencias y conforme a lo que él creía que era bien para él. Y en este capítulo nos enseña cómo David deseó la mujer de un hombre casado. Y no es tanto de ser un hombre casado, sino que era un hombre muy allegado a él. Era un hombre que pertenecía a su ejército. Era un hombre que estaba peleando por el pueblo de Israel, que estaba peleando por el rey David, que estaba peleando por la libertad de este pueblo, por las conquistas del pueblo de Israel. Sin embargo, a David no le importó. Y dice la Escritura de que en un año que los reyes salían a la guerra, David decidió quedarse. Y dice la Escritura de que en el pasaje del capítulo 11 de 2 de Samuel, y usted si lo tiene ahí puede leerlo conmigo, puede estudiarlo, y dice la Escritura de que David se asomó desde la azotea y vio a Betsabé que estaba bañándose, que estaba duchándose, digamos, en estos tiempos. Y David, dice la Escritura, que la deseó tanto que la mandó a llamar, preguntó por ella y la hizo ir al palacio. Y dice la Escritura de que David durmió con esta mujer. Durmió con esta mujer sabiendo que esta mujer era una mujer casada. Era una mujer casada. Dice el versículo 4 del capítulo 11 de 2 de Samuel, dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia porque Betsabé sabía que era pecado y se volvió a su casa. Miren ese estado donde el hombre quita la mirada del Señor y comete este acto de impureza, comete este acto de pecado, que fue un acto que Dios desaprobó, porque este acto tuvo grandes consecuencias en la vida de David, tanto así que la mujer quedó embarazada, dice la Escritura. Y a partir de ahí se desatan una cadena de errores, porque encubrir un pecado te lleva a cometer otro pecado. Y quiero que lo puedas tener claro en esta hora. Encubrir un pecado te lleva a cometer otro pecado. Por eso la Escritura dice que el que confiesa y se aparta, haya misericordia delante de Dios. Porque aquí no se trata de pecado, aquí se trata es de reconocer el pecado e ir a los pies de Cristo y pedir perdón. Y David, tras de cometer este pecado, idea unas cosas en su sabiduría y en su humanidad de poder resolverlas. Y era llamando al esposo de esta mujer, que se llamaba Urías, lo hace ir al palacio con el fin de que
este hombre durmiera con su esposa. Pero este hombre tenía una ética. ¿Cuál era la ética de Urías? Era que el ejército y su comandante Joab estaba peleando por Israel y estaba peleando por el rey David. Y este hombre en su ética dijo, no, yo cómo voy a ir a dormir con mi esposa, yo cómo voy a ir al lecho del amor con mi esposa si mi comandante, si el ejército están allá luchando por este pueblo y por el rey. Y este hombre se plantó y dijo, no puedo llegarme a mi esposa, no puedo dormir con mi esposa. ¿Por qué? Porque David tenía su plan y era que este hombre llegara a su esposa, ¿para qué? Para encubrir su pecado. Y el embarazo quizás dárselo, pasárselo a Urías. Pero Dios, como tiene control de todo, y Dios no permite que la maquinación del diablo y que la maquinación del hombre pueda sobrepasar su soberanía y su providencia acerca de todas las cosas. Entonces David dijo, bueno, no fue posible de que este hombre se acostara con su esposa. Mandó mensajeros entonces a Joab con el mismo Urías, llevándole la carta para que lo pusieran al frente de batalla. Y dice la escritura de que este hombre murió en la batalla. ¿Por qué? Porque fue puesto en el lugar donde la batalla se hacía más feroz, donde la batalla se hacía más violenta. Y con la muerte de este hombre, David creyó haber solucionado su problema. Dijo, bueno, ya murió el esposo de esta mujer, murió en combate, murió en batalla, entonces esto, hay que hacerle quizás, hay un honor a la guerra, ¿cierto? Nombrarlo héroe de la patria, como hacen en algunos países, cuando muere un soldado o muere un policía, que todo lo quieren solucionar diciendo, es un héroe de la patria. No, porque atrás del héroe de la patria hay esposa, hay padres, hay madres, hay hijos, y es un poquito más allá. Y este hombre murió en batalla, y lo más fácil para David fue llamar a Betsabé para que se quedara en el palacio y fuera una de sus esposas, fuera su esposa. Así tener el hijo y hacerlo pasar como hijo de él. Pero como Dios es perfecto, Dios es maravilloso y a Dios no se le sale absolutamente nada de las manos, David creyó que ya había solucionado su problema, pero este problema podía desencarrilar el propósito de Dios para David. Y el Señor se revela a David a través de un profeta y lo descubre, lo desnuda espiritualmente acerca del pecado atroz que David había cometido. Pero Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios bueno, es un Dios maravilloso que cada día siente compasión por nosotros porque Dios nos conoce, porque en esta naturaleza humana no hacemos otra cosa que es fallar, cometer errores y pecar, pero Dios lo sabe y por eso el Señor nos dice a través de su palabra de que tenemos que acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado, porque Él no lo desprecia. Porque si confesamos con nuestra boca, con nuestra lengua, de que el Señor, de que Dios es nuestro Señor y que murió por nuestros pecados, el Señor nos hace salvo. Y ahí es donde tenemos que tener nuestra confianza, ahí es donde tenemos que ir diariamente a donde el Señor y decirle, Señor, gracias, porque aún este cuerpo imperfecto, Señor, con mente imperfecta, oh Dios, tratando de hacer en las cosas a mi acomodo, tú tienes misericordia de mí y me corriges y me perdonas. Esa es nuestra oración diaria con el Señor. Y el Señor se revela a David a través del profeta, ¿cierto? Y le dice, David, ¿qué acabas de hacer? David, esto no ha quedado oculto del Señor. El Señor lo conoce absolutamente todo. Y el Señor le da una disciplina a David. Pero lo que te quiero decir yo en esta hora, con esta historia que nos enseña a nosotros a saber que el pecado tiene consecuencias, es que el Señor siempre va a insistir con nosotros, aún a causa de nuestros errores, aún a causa de nuestras faltas y aún del pecado, el Señor va a insistir con nosotros, porque el Señor dice en su palabra, en 1 Corintios 6:20, que Él nos compró a precio, y si el Señor nos compró a precio, déjame decirte en esta mañana que el Señor no se equivocó ni contigo ni conmigo, y su propósito se establece porque se establece, y viene el Señor y levanta a David. Y no te estoy diciendo de que el pecado no trae consecuencias, porque David tuvo consecuencias. Y todos ustedes saben de que la espada no se apartó de la casa de David por boca del Señor. Y sus hijos se levantaron contra él, y sus hijos querían destronarlo del reinado, sus generales se levantaron, ¿cierto? Tanto así que David, dice la Escritura, que murió muy anciano, cuidado por una doncella, sin fuerza y sin vitalidad. Pero lo que el Señor nos deja ver en esta historia
es que Él es misericordioso y Él puede restaurar absolutamente todo. Y aunque tú lo veas oscuro y tú lo veas gris, en tiniebla, Dios puede resplandecer con su luz, puede resplandecer con su gloria y puede alumbrarte el camino para que tú puedas retomarlo, para que tú puedas entender de que el Señor no te ha olvidado, para que tú puedas entender de que tu vida pertenece al Señor porque Él la pagó en la cruz del Calvario. Y el Señor es maravilloso y el Señor es bueno y el Señor restaura a David. Quizás tú te has sentido que para ti no hay opción. Quizás te has sentido de que en tu pecado ya no hay perdón. De que el error que cometiste es tan garrafal, es tan grande, que el Señor no puede perdonarte y no puedes encontrar la misericordia de Dios. Que crees que si te humillas delante del Señor y vas a sus pies, el Señor te va a despreciar y el Señor te va a echar fuera. Pero déjame decirte que no. Déjame decirte que el Señor está esperando que tú tomes una decisión. Y la decisión es que puedas elevar tus brazos a los cielos y puedas confesar con tus labios de que el Señor es tu Salvador. Y que el Señor es tu Dios. Y que el Señor puede hacer las cosas nuevas. Porque dice la Escritura de que cuando nosotros vamos al Señor, el Señor nos perdona. Y que lo que nos ha perdonado el Señor lo echa a las profundidades de la mar y no se acuerda nunca más. Porque el Señor nos ha dado una nueva naturaleza. Y la naturaleza que el Señor nos ha dado viene del cielo. Porque la Escritura dice que somos embajadores del reino. Entonces el Señor quiere que tú te puedas levantar. Porque el Señor siempre va a insistir contigo. Quizás dijiste, cometí pecado y mi empresa se cayó, mi negocio se cayó y a causa de ese pecado el Señor ya desbarató todo lo que es. Pero déjame decirte que el Señor tiene el poder para levantarte a ti y levantar lo que tus manos hicieron una vez con esa palabra profética o esa palabra que el Señor puso en tu corazón de hacer empresa o de hacer negocios. Y el Señor lo puede hacer y puede restaurar las cosas. El Señor lo que desea es que tú te puedas levantar decidido, creyendo. David se levantó, tuvo que reconocer su pecado, hubo una disciplina, ¿cierto? Hubo unas consecuencias de su pecado, pero tú y yo conocemos a David. ¿Cómo? ¿Cómo conocemos a nosotros al salmista? Lo conocemos como aquel jovencito que se levantó desafiante y le cortó la cabeza a un gigante, donde todo un ejército estaba atemorizado, pero él en su fe no dejó avergonzar el nombre de Dios y lo derrotó con sus propias armas. El Señor quiere que nosotros podamos levantarnos. ¿Qué conocemos nosotros de David? El cantor lírico que cogía su arpa, ¿cierto? Y engalanaba el templo y engalanaba al palacio del rey, tocando sus alabanzas y sus oraciones al Rey de la Gloria. ¿Qué conocemos a nosotros de David? Ese hombre de fe que conquistó territorio, que despojó a las naciones que estaban en contra del pueblo de Israel. ¿Qué conocemos? Que las campañas militares de David no fueron comunes, fueron extraordinarias y no se conocieron reyes que habrían conquistado tanto, porque la grandeza del pueblo de Israel se conoció en el reinado de David. Pero el pecado de David no impidió de que el Señor elaborara y desarrollara y culminara el propósito de David, tanto así que el Señor le dijo que desde su trono no se quedaría el pueblo de Israel sin rey, y de un linaje levantaría. Y hoy tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos a nuestro Señor que vino a ser el Rey de Israel y también vino a ser el Rey de nuestras vidas. ¿Qué conocemos nosotros del Rey David? Todos esos salmos maravillosos en los cuales nosotros nos podemos deleitar a diario y que son inspiraciones para nosotros. ¿Qué conocemos nosotros del Rey David? Ese jovencito pastor que defendía sus ovejas de los leones y de los osos. ¿Qué conocemos nosotros del Rey David? El Señor quiere hacer historia contigo. El Señor quiere escribir la historia contigo, porque el Señor no se equivocó con tu llamado. Quizás fuiste llamado a predicar, quizás fuiste llamado a servir y por un error desechaste eso y dijiste, no, eso no es para mí, porque Dios se equivocó en llamarte. Déjame decirte que Dios tiene los brazos abiertos, esperando de que tú tomes la decisión para acercarte nuevamente a Él, porque Él lo que va a hacer es abrazarte, perdonar tus pecados y hacerte nuevo para Él. Eso es lo que el Señor desea. Todos nos hemos equivocado, yo me he equivocado, todos los que ministramos la palabra de Dios nos hemos equivocado, todos los que son hijos de Dios se han equivocado. Somos imperfectos y en esa imperfección cada día la reconocemos para que Dios venga a perfeccionar su obra, porque nosotros seremos perfectos hasta que el Señor nos mude de este
cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, dice la Escritura. Cuando moremos en la eternidad en los cielos, ahí es donde nosotros no vamos a tener pecado, ahí es donde nosotros no vamos a tener mancha, ahí no vamos a tener tacha, ahí donde no vamos a hacer unos cuerpos gloriosos. Pero aquí en la tierra, cada día tenemos que luchar, ¿cierto? Cada día tenemos que batallar, tenemos que guerrearla, porque sabemos que el Señor está ahí con nosotros. Pero la Escritura dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, porque el enemigo quiere hacer estrago. Dice la Escritura que anda alrededor, ¿cierto? Como león rugiente mirando a quién devorar. Pero tú y yo somos hijos de Dios. Sí, si alguna vez te caíste, porque el diablo te devoró, Dios está esperando que te puedas levantar, porque Él va a perdonar tus pecados, porque Él va a restaurar absolutamente todas las cosas. Y lo que te dijo, eso lo va a hacer, porque Él siempre va a insistir contigo, porque el que te compró fue Él. Él fue a la cruz del Calvario por ti, María. Él fue a la cruz del Calvario por ti, Marcos. Él fue a la cruz del Calvario por ti, Esteban. Él fue a la luz del Calvario por ti, Margarita. Él fue a la cruz del Calvario por cada uno de los que habitamos esta tierra. Y los que una vez confesamos con nuestros labios de que Él es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos. Y esa confesión nos hace a nosotros salvos. Y esa confesión nos obliga a nosotros a ser obedientes e ir diariamente a la cruz a decir: Señor, ten misericordia de mí. Dios es bueno. Y le voy a leer un salmo maravilloso, que lo que pasó con el salmista David, lo que le dice el Señor. Mire esto que le dice el Señor en el Salmo 89, versículo 34 y versículo 35. Dice la Escritura: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Aleluya, el que vive y reina para siempre. Tú te puedes atesorar esta palabra. Tú puedes mirar de que el Señor es misericordioso y que el Señor perdonó a David y le dijo una palabra maravillosa: no me olvidaré del pacto que hice contigo, mi siervo. No olvidaré lo que un día te dije. No olvidaré, porque mis labios hablan verdad, porque todo lo que sale de mis labios es verídico, porque todo lo que sale de mis labios es algo real. Y el Señor le dice: una vez he jurado por mi santidad, una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. El Señor te dice: Dios nunca te ha mentido. Si dice que tú eres un hombre de honor, un hombre valiente, el Señor no se ha equivocado. Aunque estés sumergido en errores, en faltas, sin pecado, el Señor va a cumplir su palabra. Si crees que eres una mujer derrotada, eres una mujer fracasada, el Señor te dice en esta hora: no mentiré a mi sierva, no te mentiré, así como le dijo a David: no mentiré a David, su descendencia será para siempre. ¿Qué dice el Señor de tu familia? ¿Qué dice el Señor de lo que ha puesto delante de ti, de lo que has hecho con tus manos? Que lo prosperará, que lo hará reverdecer, que brotará en manantial. ¿Qué ha dicho el Señor para con eso? Dios no se ha equivocado, Dios no se equivoca, y Dios va a cumplir lo que un día te dijo, porque el Señor siempre va a insistir contigo, siempre, porque Él te conoce, porque Él conoce las profundidades de tu corazón, porque Él conoce lo que estás pensando. Dios no se ha equivocado, porque Él nos dice en su palabra que Él nos compró a precio. Dice la Escritura: su descendencia será para siempre. Madre, padre, sigue creyendo, sigue orándole al Señor, sigue ferviente ahí en esa pasión, en esa creencia, en esa promesa de que tu casa servirá al Señor, porque así va a ser, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Dios lo va a cumplir. Y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Gloria al que vive y reina para siempre. Dios no te va a condenar por lo que hiciste, porque ya perdonó tus pecados, y Él no se acuerda más. Él solamente quiere que con pasos de obediencia puedas caminar con Él, porque Él va a restaurar, va a restituir, va a regenerar y va a resarcir absolutamente todas las cosas. Pero acerquémonos al trono de su gracia y de su justicia, porque ahí vamos a encontrar perdón de pecados.
ahí vamos a encontrar la vida nueva, ahí vamos a encontrar que valió la pena poder reconocer nuestras faltas, que valió la pena poder reconocer nuestros errores y que valió la pena poder reconocer nuestros pecados, porque el Señor es perdonador y es misericordioso. Y aunque el enemigo venga a traerte duda a la cabeza, a la mente, aunque el enemigo venga a bombardearte, tú puedas decir a los cielos: gracias, Señor, porque soy un monte firme, porque he creído en Jehová, el que hizo el cielo y el que hizo la tierra, y el que con su muerte y resurrección me rescató del hoyo cenagoso, y hoy me hace un príncipe, hoy me hace real sacerdocio, hoy me hace nación santa, hoy me hace pueblo adquirido por él. Dios no se ha equivocado, mi hermano. Dios no se ha equivocado, mi hermana, y Él siempre va a insistir contigo, porque siempre hay oportunidades. David se equivocó. Dios le trajo disciplina a través de esa equivocación, pero David supo entender de que en el Señor estaba el perdón, y que lo peor que a David le podía pasar era que Dios le daba su espalda. Y por eso el salmista David dice: Señor, no encubras mi pecado, ni me dé la espalda, Señor, porque David sabía que en el Señor podía encontrar la misericordia, la benevolencia y la benignidad de encontrar ese perdón de pecado. Tú y yo podemos encontrar el perdón de pecado, la benignidad y la benevolencia del Rey de los cielos, porque Dios no se ha equivocado contigo, mi hermana y mi hermana, y siempre va a insistir con nosotros, porque siempre hay una nueva oportunidad. Dios es bueno, es tiempo de levantarse y tiempo de conquistar, es tiempo de poder decirle: Señor, gracias. Y ahí donde estás, que puedas adorar, que puedas alabar al Señor, que puedas hacer una oración y decir: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nunca me has abandonado. Porque eso sí te lo dejo bien claro: jamás de los jamases el Señor te va a echar fuera, si sabes y entiendes de que en sus pies está la rendición y el perdón para contigo, porque Dios es bueno y es maravilloso. Yo te invito a que te puedas comunicar con los teléfonos del canal Territorio, que es un canal maravilloso, y bendecimos a todos los pastores que predican, que enseñan, que toman su tiempo para llevar el mensaje de las buenas nuevas. Les bendecimos de manera especial, y que tú, mi hermano, mi hermana, te puedas comunicar si tienes una petición, si quieres que el grupo de pastores que estamos aquí permanentemente podamos orar por tus peticiones. Te puedes comunicar al 436-3432, y ahí podemos escucharte, y ahí podemos elevar oración a los cielos por tu petición, porque sabemos que el Señor es maravilloso y que su oído y su mirar se inclinan al justo, y tú eres justo, nosotros somos justos, y la oración del justo puede mucho, dice la palabra. Porque es tiempo de creer, no es tiempo de quedarse, es tiempo de levantarse y tiempo de poder llenarnos y empoderarnos de esa fe. Así que puedes comunicarte a los teléfonos 436-3432, 436-3432, y recuerda, siempre hay una oportunidad para ti y para mí. Dios les bendiga, Dios les guarde, y nos vemos en una pronta ocasión. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre.